Este video continúa con las diferentes técnicas espectrofotométricas ópticas. En este caso se trata de una revisión rápida a la espectroscopía del infrarrojo, a sus fundamentos y alguna parte de su utilización. Aquí en esta diapositiva podemos ver un espectro común de IR. Se ha revisado anteriormente también en clase, pero la cuestión es que en general nosotros podemos ver aquí la información del porcentaje de transmitancia. Por lo tanto, entre más abajo llegue el pico, significa que más está absorbiendo. Y el número de onda. Cada una de estas picos, sobre todo los que están arriba de 1200, pueden ser asignados directamente a la vibración y a un tipo de vibración entre varios enlaces. Entonces, la información que en general da un espectro de esta área del infrarrojo, que va entre 650 y 4000 centímetros inversos, es una información directamente relacionada a la naturaleza del enlace que está involucrado y por lo tanto nos da información estructural del compuesto a lo que estamos leyendo. Una cosa que tener en cuenta es que estos espectros son aditivos. Eso significa que si tenemos bandas de diferentes enlaces vibrando en el mismo lugar, entonces podemos tener que se traslapen unos con otros. Esto significa que cuanto más complejo sea un compuesto, o por ejemplo si tenemos mezclas, no nos va a poder identificar entre una o la otra, sino que nos va a dar información sumada entre ambas y eso hace que sea un poco más difícil de obtener información entre más compleja sea la muestra. También es importante recordar que la diferencia entre en centímetros inversos el número de onda y longitud de onda es que en la longitud de onda pues tenemos la información del tamaño de la onda, mientras que en centímetros inversos tenemos el inverso. Por eso es que aquí podemos ver que la longitud de onda aquí va de 2.5 a 15 micrómetros y por lo tanto a la izquierda del espectro en este caso pues tenemos mayor energía y a la derecha tenemos menor energía. Si observamos aquí entonces este tipo de regiones, pues vemos que la que estamos utilizando es entre 2.5 a 15 micrómetros de longitud de onda, que es equivalente a 4000 de 4000 a 670 centímetros inversos. Este corresponde, como podemos ver aquí, básicamente a la región del infrarrojo medio, que es la que nos interesa. Eh, estos, estas regiones del lejano y del cercano se usan con aplicaciones más bien de identificación. No se tratarán mucho en este curso porque pertenecen a otra área. Y no son muy aplicadas en Guatemala. El cercano, sobre todo, se utiliza, como decíamos anteriormente, en plásticos o en caracterización directa de materiales, en equipos que suelen ser muy automatizados al respecto. Entonces, comentábamos también que el infrarrojo medio, que es el que utilizamos, se debe a vibraciones, mientras que el infrarrojo lejano a rotaciones, el de de rotaciones no se toma en cuenta para este curso y en general no funciona eh, directamente en ningún equipo que nos interese en Guatemala. Por lo tanto, lo que nos interesa son las vibraciones. Obviamente, ¿a qué se debe esto? Un, una vibración entre un enlace se puede entender como un resorte en realidad, en el cual pues tenemos un compuesto o un átomo A, un átomo B, y el cual está unido por un enlace. Este enlace en realidad, como hemos conversado anteriormente, se debe al apantallamiento de los electrones entre ellos, pero de manera clásica lo podemos ver como un resorte. Si recordamos un resorte, este resorte tiene una estructura, no tiene una posición de equilibrio, que en este caso está anotada como 0, y si se estira, vibra. Recordemos que sin fricción, este resorte vibraría eternamente, que es lo que sucede en realidad conceptualmente en los átomos. Y entonces lo que parecería, digamos, es que tenemos que los enlaces están vibrando continuamente porque encontraron el movimiento desde un principio. No
posee fricción por ser un fenómeno cuántico, pues vibran continuamente sin parar. No hay amortiguamiento de la vibración y por lo tanto siguen vibrando. Cuánticamente esto se debe a que en realidad hay un efecto de principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre realmente lo que indica es que no puedo conocer la posición y la velocidad de ambos. Si estuvieran quietos, si estuvieran a la distancia del enlace, conocería esa información y por lo tanto lo que significaría es que estoy vibrando el principio de incertidumbre y entonces que se mantenga vibrando nos permite saber o nos permite mantener el principio de incertidumbre. Es un efecto puramente cuántico, lo que se da cuando vemos el principio de incertidumbre. Para fines clásicos, y lo que nos sirve es que lo que vamos a ver es que vamos a tener una energía potencial que disminuye y aumenta dependiendo en dónde se encuentra en función de la posición de equilibrio. Como podemos ver entonces aquí tenemos una energía potencial de cero cuando se encuentra en la posición de equilibrio y conforme se va moviendo hacia menos A o hacia más A, que son las posiciones de vibración, entonces obtenemos una energía. Básicamente eso significa que la energía se asocia al modo de vibración. Entonces permite obtener una ecuación en la cual nosotros podemos ver cuál es la energía vibracional del sistema. En este caso, pues aquí podemos obtener una frecuencia vibracional de la longitud de onda. Esto hace referencia no a la frecuencia de vibración del resorte, sino a la frecuencia y la longitud de onda que podemos obtener. Y mientras que este entonces nos da la energía, esta es digamos la energía del fotón que recibimos del infrarrojo entonces, o por tanto. Y del otro lado lo que observamos es que dentro del paréntesis tenemos un número cuántico. Este es el número cuántico de vibración. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, al tener una energía punto cero, es decir, al tener a todos los enlaces vibrando de manera en estado fundamental, este no tiene este puede obtener valores de cero, pero 0 más un medio siempre va a tener un valor, no va a ser igual a cero y por lo tanto la energía de nivel fundamental cuando V es igual a cero es igual a un medio de H por la frecuencia. Y por lo tanto lo que significa es que vemos aquí primero que esto vuelve a estructurar o a indicar que no se viola el principio de incertidumbre y tenemos los enlaces vibrando y por otro lado tenemos una ecuación que nos permite encontrar la longitud de onda en función de la longitud de vibración. Entonces, en base a eso, pues podemos saber que la diferencia entre la radiación va a deberse a, a a la energía del fotón y como tenemos las formas de vibración, nosotros podemos por medio de esta ecuación que convierte la frecuencia de vibración en una constante del resorte, obtener esta información. En este caso lo que tenemos es la información de la vibración del resorte. Si recuerdan, viene de la ecuación de un medio de kx cuadrado, que es la ecuación de energía del resorte. Y por lo tanto, esta nos da información y podemos saber asignar una energía de un resorte como acá y una masa reducida, que es lo que se indica aquí abajo. Y por lo tanto, entonces podemos saber la energía de la radiación o relacionar la energía de la radiación, que era lo que veíamos en la diapositiva del espectro, con respecto a una constante de un enlace. Esto nos puede explicar que hayan tantas y tan diferentes picos en el espectro, porque hay diferentes tipos de vibración para cada enlace. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar un enlace con un carbono y dos hidrógenos, un metileno. Este enlace metileno o este grupo metileno, aquí tiene otros carbonos, entonces tiene otra característica, tendría este tipo de formas de vibración, estos tipos de tensión y tipos de flexión. Tensión es donde, si observamos, tenemos una diferencia entre la distancia de enlaces, mientras que las de flexión simplemente mantienen la distancia de enlace, pero cambian por los ángulos, o ya sea el ángulo entre los enlaces o los ángulos diedros. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos dos formas de vibración de tensión. Una que es simétrica, que significa que la vibración va
sincronizada hacia la misma dirección con respecto a los dos enlaces, por ejemplo, y la antisimétrica va va complementaria una a la otra. Es decir, mientras una estira, una estira aquí, por ejemplo, la otra se contrae. Entonces, este tipo de vibración, al ser diferente, tener diferente modo de vibración, tiene diferente longitud de onda. Mientras, por ejemplo, aquí vemos vibraciones de tensión. A estos dos que son similares, vemos que están en el plano. Lo que sucede es que estas ambas van cambiando el ángulo hacia el mismo lado. Entonces, eso significa que el ángulo entre ellas es el mismo. Y entonces se balancean hacia un lado y hacia el otro. Mientras que estas de tijereteo lo que hacen es cambiar el ángulo entre ellas, es decir, se acercan y se alejan en función de esta vibración. Mientras, por ejemplo, los de aleteo, lo que vemos aquí es que tenemos este del centro, que está con signo menos, significa que va hacia adentro del plano y estos van hacia afuera. Esto es como que tuviéramos un balanceo, como que estuviéramos levantando la cadera, haciendo una pesa, haciendo ejercicios en el gimnasio, ¿no? O sea, que este va hacia adentro y estas dos van hacia afuera. Mientras que esta lo que vemos es que es como que uno va hacia adentro y otro va hacia afuera mientras este está quieto. Entonces esto es como justamente como como la forma en que se mueven los brazos en la piscina. Podríamos hacer una analogía. Todas estas vibraciones entonces tienen diferente energía. Si mueven la distancia de los enlaces, tiene más energía. Si es simétrica, tiene menos energía que la simétrica, entonces entre todas esta tendría más energía, este menos. Y cuando cambia el ángulo, si están desfasados, es más energético que si están en fase. Entonces estas dos formas tienen más energía que estas dos. Y entonces, por lo tanto, en un enlace, por ejemplo, metileno, tenemos todas estas formas de vibración simplemente debido a la existencia de estas tres formas, ¿no? Hay una cosa importante en la cual no vamos a entrar en detalle y es que debe existir para que se dé y que lo podamos ver en el IR, una diferencia en el momento dipolar. Esto lo que significa en realidad es que si nos concentramos o vemos las vibraciones, por ejemplo la simétrica del dióxido de carbono, no vamos a ver una un pico debido a la existencia de esa vibración. No significa que no veamos, porque están todos los otros tipos, ¿no? Pero ese no se va a ver. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando se da la vibración y no hay un cambio en el momento dipolar, el fotón en fase, hay dos fotones, uno en fase y otro en desfase, entonces ese no se, al sumarse se anulan entre ellos, es una interferencia totalmente destructiva y por lo tanto no obtenemos información de esta parte. Hay una cuestión al respecto de cómo se obtiene los espectros actuales. Esto, aunque no se ve en general en la parte del espectro, pues es algo que se debe conocer en cuanto a la teoría que está relacionada a la obtención de información de los espectros de IR. Para fines prácticos, todos los espectros de IR actualmente funcionan mediante una cuestión llamada transformada de Fourier. Esa transformada de Fourier lo que permite es obtener información directamente eh, por acumulación de espectros. Lo que vemos entonces es que en realidad cuando nosotros colocamos esto, sería el equivalente al espectro que vemos en el IR, o sea, vemos los picos, por ejemplo aquí, o un pico cuadrado, o una absorción normal, pues entonces va a tener estas formas. Pero si la vemos como transformada de Fourier, en la cual en lugar de ir cambiando la longitud de onda, lo que hacemos es hacer incidir todas las longitudes de onda al mismo tiempo y vemos cómo interfieren entre sí, vemos este tipo de información. Entonces, lo que se trata en realidad es que hacemos los espectros actuales de IR se obtienen mediante se hacen que todas las longitudes de onda eh, se interactúen con la muestra
y hacemos un análisis de interferencia en función de un movimiento de un espejo. Vamos a ver un poquito del mecanismo en la siguiente diapositiva. Pero lo que importa o lo que ocurre en este caso es que al suceder esto obtenemos la información mezclada. En otras palabras, tenemos un interferograma para, para cada longitud de onda en función de este espectro. Entonces, digamos, eso sería, por ejemplo, por decir algo, para 200, para 400 centímetros inversos. Este en cambio sería para 800 y este para 1500. Entonces, cada uno se obtiene simultáneamente todos los espectros al mismo tiempo y luego se regeneran en la forma de espectral. Esto permite ¿qué cosa? Que nosotros podamos hacer un análisis múltiple, porque en lugar de leer longitud de onda por longitud de onda o centímetro inverso por centímetro inverso, leemos todos al mismo tiempo. Y entonces podemos hacer muchas veces este experimento en un tiempo corto. Entonces esto se acumula y también podemos hacer un análisis de la señal. El experimento la forma del experimento asociada a este espectro, tiene esta forma. En realidad lo que sucede es que aquí tengo una luz y tengo en esta parte un beam splitter, se llama. Es en realidad un espejo que deja pasar 50% de la radiación y 50% la refleja. Entonces aquí lo que vamos a tener es que aquí hay un movimiento y aquí hay un espejo fijo. Entonces cuando la 50% se divide, 50 se refleja acá y 50 para acá. Pero como esto está moviéndose al regresar, coinciden en función del tiempo y de la distancia que tenemos acá. Como esto depende de la longitud de onda, entonces nos da esa forma de interferencia que veíamos en la diapositiva anterior y vemos eso en el detector. En otras palabras, este tipo de arreglo en el IR nos permite obtener información de interferencia y que podemos convertir por medio de la transformada de Fourier, que es una forma matemática de una integral, en, en el espectro. Esto, pues como les menciono, no es algo que uno trabaje aunque use el IR, pero eh, conceptualmente lo que interesa es que siempre que tengamos un espectro de infrarrojo de IR, va a tener, o sea, una transformada de Fourier, siempre dice FTIR. Y eso, el FT es este método, y lo que nos permite este método es que tener alta resolución en un corto tiempo. Los ópticos, a comparación de esto, hubiéramos tenido que hacer 1000 experimentos o 2000 experimentos. Entonces, la calidad es mucho mejor en las de transformada de Fourier. Y eso es lo que significa ese FT que vemos muchas veces en los equipos. Por último, aunque las espectros, aunque las espectrofotometrías de IR son muy parecidas en las partes ópticas, en realidad lo que a mí me interesa o cuando leo como detector, básicamente lo que tenemos es una respuesta de cambio eléctrico con función de la temperatura. ¿Por qué? Porque lo que hace el infrarrojo por encontrarse en la zona que se encuentra el espectro, cuando lo hacemos interactuar con un detector, es cambiar la temperatura de este detector. Entonces lo que normalmente sucede es que se hace un circuito y el circuito lo que hace es que se coloca una juntura con dos materiales diferentes. Entonces el detector es en la juntura. ¿Por qué? Porque esto cambia la conductividad de ambos materiales. Y entonces, como tenemos un circuito, lo que vamos a tener es una respuesta en el cambio, ya sea del voltaje, la corriente o la resistencia. Entonces, dependiendo de cómo sea el cambio, si de voltaje, corriente o resistencia, inclusive capacitancia, que esto también depende del diseño del circuito, entonces vamos a tener el tipo de detector. Pero básicamente todos los termopares, las termocuplas o todos los detectores de IR funcionan de esta manera. Aquí vemos un análisis rápido de la transformada de Fourier, una diagramita. Si vemos aquí justamente lo que tenemos, lo que estamos viendo es un interferograma. Aquí tenemos el espejo que deja pasar la pantalla y refleja la mitad. Entonces vemos este aquí. Y entonces si este fuera el caso, que estuvieran a una distancia tal que ambos llegan al mismo tiempo, pues veríamos el pico que salió de acá. Pero en el caso de que se moviera este espejo, que es el que se mencionaba en la diapositiva, entonces lo que vamos a ver es un cambio y por lo tanto lo que vemos es justamente este comportamiento de ondas que tenemos de este lado. Realmente, o sea, tenemos estas ondas que se van sumando para formar este tipo de onda cuadrada.
cuando usamos la transforma de Fourier, que es lo que se indica en esta parte, pues vemos el comportamiento de pulso. Entonces, lo que hace realmente es que esto, que es lo que recibimos en el detector, se descompone en estas. Y estas nos dan el espectro de Fourier, el espectro como lo vemos. Entonces, este sería el interferograma y este lado azul sería el espectro que obtendríamos.